Bienvenidos a un episodio más, previously on Arriba los Corazones. Bienvenidos, hoy tenemos un tema realmente fuerte, inclusive estoy cómo abordarlo, que se llama el miedo. El miedo está cabrón. ¿Cómo abordamos el miedo? ¿Qué es eso del miedo? ¿Qué es el miedo para ustedes? ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? Cuando uno recibe una noticia fuertísima en su vida, puede ser, y retomo el tema de la enfermedad o el tema de perder una relación o el tema de perder un ser querido, porque son temas por los cuales pasamos todos. Nos enfrentamos al miedo. El miedo de alguna manera que es un sentimiento, es una emoción, y para ponerlo claramente, para empezar a hablar del tema, la sensación es que, repito, retomando lo que dijimos en el video pasado, lo opuesto al amor, completamente opuesto al amor, es el miedo. El miedo te paraliza, el miedo te friquea, el miedo te detiene, el miedo hace que no te puedas mover. El miedo es un límite. Y el límite, etimológicamente hablando, el límite viene de mito y mito viene de un paradigma. Entonces, y el paradigma tiene que ver con una creencia. Si uno cree en tal o cual cosa y así es, eso es un límite. Y si tú no superas ese límite o si le tienes miedo a ese límite te va a paralizar. Esa percepción, esa creencia te va a paralizar, te va a detener. Lo que hoy te quiero compartir es que el miedo es un límite, que si tú te atreves a abrir esa puerta, es una puerta cerrada que si te atreves a abrirla, es lo mejor que puedes hacer. Está bien, detrás de esa puerta probablemente haya otros miedos más, haya otros límites más, haya otros paradigmas más. Pero ¿qué pasa cuando nos volteamos y hacemos de cuenta que ese miedo no está, que ese miedo no existe, o tengo miedo de enfrentarme a ese miedo? ¿Tú crees que ese miedo se va a ir? Yo te digo que no. Ese miedo ahí va a seguir estando, aunque tú le des la espalda a ese miedo, aunque quieras rehuir esa charla incómoda con tu jefe, aunque quieras rehuir esa charla incómoda con tu pareja, aunque quieras rehuir esa charla incómoda con quien sea, ese miedo está. Fíjense que el miedo, cuando he tenido la oportunidad de platicar con enfermos terminales, cuando he ido muchas veces a los hospitales, en esto que a mí me ha cambiado la vida, que es platicar con el otro de mi miedo, porque la única manera de superar el miedo es meterte al campo de batalla, a pelear contra ese miedo. Esquivándolo, volteando a no verlo, haciendo de cuenta que eso no pasa, va a seguir estando ahí y ese miedo se va a pudrir y cada vez va a oler peor. ¿Qué vas a hacer tú con ese miedo? Lo vas a tener que enfrentar, mejor enfréntalo ahora, enfréntalo ya antes de que se siga pudriendo. Entonces cuando platicaba, iba yo con enfermos terminales o con los familiares o con las personas que están enfrentando un proceso de pérdida o de miedo total. Y el miedo es como depresión, es vibrar bajo, es tristeza, es enfermedades, ves todo oscuro, todo negro, es densidad, se siente hasta pegajoso el miedo, como miel, así pesado. Cuando platicaba con ellos y coincidíamos, ¿ustedes saben a qué es lo que le tenemos miedo? A lo desconocido. Le tenemos miedo a lo que no conocemos. Un enfermo terminal le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabemos a dónde vamos. Le tenemos miedo. Uno le tiene miedo a esa plática con el jefe porque no sabemos si el jefe con esa plática nos va a correr o no. Uno tiene miedo a platicar con su hijo porque no sabe El miedo te paraliza y ese límite te paraliza porque no sabes lo que va a pasar. Es el miedo, es a la incertidumbre, a no tener la certeza de absolutamente nada. ¿Pero qué creen? Se pueden relajar porque nada, absolutamente nada, está bajo control. Nada en nuestras vidas está bajo control. El control que nosotros creemos tener sobre algo, sobre alguien, sobre una situación, es una utopía. Eso no existe. Y hablando de este miedo con los enfermos terminales, el miedo a lo desconocido,
me aventuré en empezar a averiguar y empezar a estudiar y empezar a ver qué decían las diferentes culturas, religiones y todo el mundo, qué era eso de la muerte, por ejemplo. Mi miedo más grande cuando me enfrenté a la enfermedad era hacer consciente el tema de me voy a morir, carajo, me voy a morir. Ojo, todos sabemos que nos vamos a morir. Todos, absolutamente todos los que estamos viendo este video nos vamos a morir. El tema es hacerlo consciente. Y la muerte es la más grande reafirmación de la vida. Así como lo oyes, saber y ser consciente que algún día te vas a morir, lo que hace es que vivas cada día como si fuese el último. Te hace entender que lo único que tienes es esto, el aquí y el ahora, y no hay más. Y cuando digo no hay más, no hay más. No puedes cargar con la expectativa de lo que va a pasar, con el miedo a qué va a pasar, con el miedo de lo que ya pasó, porque lo único que tienes es el aquí y el ahora. Entonces el miedo es el miedo a lo desconocido. Ese demonio, esa puerta que no quieres abrir, te invito a que la abras. ¿Va a doler? Puta, va a doler un chingo, cabrón. Va a dolerte hasta los huesos. Pero ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar haciéndote menso y no queriendo abrir esa puerta? Esa cosa, ese demonio que te ha molestado, ese demonio que te ha traumado, ese demonio al que le echas la culpa de todos tus males en este presente, le vas a echar la culpa a la falta de dinero, a la falta de salud, a que aquí no hay trabajo, a que le vas a echar la culpa siempre a lo de afuera, a lo que pasa afuera. ¿Por qué no empezamos a enfrentarlo? ¿Por qué no empezamos a hacernos cargo? ¿Por qué no nos empezamos a ser responsables de cada una de las cosas que nos pasan? ¿Estás enfermo? Sí, estoy enfermo. ¿Estás sin trabajo? Sí, estoy sin trabajo. ¿Qué voy a hacer con eso? El miedo es un catalizador. El miedo es algo, es una fuerza que si te atreves te empuja más allá de tus límites. ¿Y para qué quieres ir más allá de tus límites? Para aprender, para crecer, para evolucionar, para ser, para existir, para vivir, para vivir. ¿Cuántas veces escuchamos o vemos muchas películas de zombies, Walking Dead, Muertos Vivientes, Resident Evil, o muchas cosas de zombies, sin darnos cuenta que muchos de esos zombies somos nosotros? A veces somos muertos vivientes. Trabajamos 10, 12 horas diarias y apenas nos alcanza la lana y hay toda una angustia, un miedo que si dejo esto va a pasar esto. A la goma. ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuando te digan que te vas a morir? ¿Cuándo vas a reaccionar? ¿Cuando se muera esa persona le vas a ir a decir que lo querías un chingo? ¿Cuándo? Ojo, no es regaño. En absoluto, y lo digo con todo el amor del que soy capaz, porque me he enfrentado a unas chingas, me he enfrentado a unos miedos espantosos, y cuando hablo de que la enfermedad o cualquier proceso que tengas, o en mi caso la enfermedad, se supera a través de dos partes, la parte física y la parte emocional, la parte del miedo, eso que me traía atorado, el poder deshacerlo, el poder enfrentarlo con todo el miedo y con todo el terror y con el llanto y con todo el dolor y con todo lo que te va a pasar cuando enfrentes a tu miedo, es lo que me tiene hoy vivo. Hoy estoy vivo y una de las cosas por las cuales te puedo afirmar que yo estoy vivo es por haber enfrentado mis miedos. ¿Que tengo más? Faltan muchos miedos por enfrentar, pero el más cabrón de todos, el que yo tenía, y es personal, y cada miedo es personal, no estoy pidiendo que me lo cuentes, no, cada uno tiene su propio infiernito, su propio miedo, sus propios demonios. Lo único que te pido, por favor, antes de que sea tarde,
No necesitas pasar por lo que pasé yo. En absoluto tienes que pasar por lo que pasé yo y por lo que pasó. No, cada quien tiene su propio miedo, su propio infiernito. Nomás voltéate y en vez de correr en contra del miedo, voltéate y agarra el miedo por los cuernos. ¿Qué te parece? ¿Es buena propuesta? Híjole, da miedo, ¿no? Pues sí, vaya que da miedo. A mí casi me cuesta la vida enfrentar a mis miedos. Pero espero que esté un poquito más aclarado el tema del miedo. También luego nos podríamos meter en vibraciones y sensaciones científicas, que son las ondas que produce el miedo, las ondas que produce la felicidad y las ondas que produce todo, que lo podemos demostrar científicamente también. Pero eso ya será para otro video. Por lo pronto, gracias por escucharme. Arriba los corazones, espero sus comentarios, suscríbanse. Y si hay algo del miedo que no haya quedado claro, o tengan información del miedo que quieran compartir conmigo para que en otro video también lo explaye, lo proponga, lo traiga a este laboratorio a colación, con todo gusto. Familia, arriba los corazones. Peace.